un precioso tema de la palabra del Señor, hermanos amados, en la cual nos va a enseñar varias cosas maravillosas, nos va a advertir algunas cosas que necesitamos, hermanos amados, hermanos, en cuenta para poder, hermano querido, eh, crecer, avanzar, hermano, en estos días tan complicados. Pero en primer lugar, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé la inteligencia, la sabiduría, hermanos amados, para compartir. Y a usted le dé también, hermanos amados, ese dominio propio para poder estar durante estos minutos que vamos a estar conectados, hermanos, para aprender de la palabra de Dios. Sé que no es fácil, hermano, sé que es muy difícil, hermano querido, estar escuchando la palabra de Dios durante algunos minutos, pero vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia que necesitamos, hermano querido, para poder compartir la bendita y poderosa palabra del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, mi Dios, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por lo que eres. Te alabamos, te adoramos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Y por eso, Dios mío, cada día nos podemos inclinar delante de usted confiado, creyendo y teniendo el conocimiento, mi Dios, que a través de Jesucristo y ese sacrificio perfecto, único, en la cruz del Calvario, ahí nos justificó, nos perdonó, nos lavó, y hoy día, gracias a ese acto tan lleno de misericordia, de amor, podemos ir confiadamente al trono de la gracia e implorar misericordia. Por eso, mi Dios querido, vamos delante de tu presencia con humildad, Dios mío, reconociendo que todo se hace conforme a tu voluntad, porque tú eres el soberano, pero sin embargo tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, promesas que son fieles, verdaderas, y están, Señor amado, para los tuyos. Y una de esas promesas es, Señor, que usted nos va a conceder a través de su Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para entender tu palabra. Pido y oro, Señor, en esta tarde para que pueda bendecir a cada uno de mis hermanos que se van a conectar a través del Facebook, Señor, los que van a participar, Dios mío, a través, Padre Santo, de esta plataforma. También bendíceles, Señor, guárdales, cuídales, Dios mío, y únenos en un solo espíritu para aprender de tu palabra y para poder, Señor Jesús, en esta tarde disfrutar, Dios mío, de tu palabra, conocer más de ella y ser grandemente edificado. Tu bendición, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Gracias a todos nuestros hermanos que están junto a nosotros, mi hermano Leonardo Pizarro, mi hermano Gio González, mi hermano Alfonso González, mi hermano Víctor Aguilar, mi hermano Antonio Ruiz. Dios te bendiga. Antonio, mi hermano Marcelito, bienvenido. Es una bendición para cada uno de mis hermanos el poder estar conectados en esta tarde, hermanos, para poder aprender de la palabra del Señor. Hermanos queridos, hoy día tenemos un precioso tema de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes. Y lo encuentro importante, hermanos, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, en la cual, hermanos, también se ha tergiversado mucho las escrituras referente a esto. Nosotros venimos de la línea pentecostal, ¿verdad? Porque hemos creído, hermano, en la manifestación bendita del Espíritu Santo, de esa promesa gloriosa y bendita que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él se iría, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque de esa forma enviaría al Espíritu Santo que hoy día vive y está con nosotros. Entonces creemos en esa promesa, creemos que la iglesia es la que tiene esta gran bendición de tener en su corazón, en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo habitando, morando en nuestra vida. Entonces, hermanos amados, referente a esto, hoy día hay muchos falsos maestros que se han levantado por el mundo, hermanos amados, queriendo distorsionar esto tan importante que es, hermanos amados, lo que la iglesia tiene.
Hermano, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Bien, hay diferentes iglesias, diferentes congregaciones, denominaciones, que de una o de otra manera ellos manifiestan esto. Algunos son más pasivos, otros son más eufóricos, hermanos, pero sin embargo todos somos hijos de Dios y la forma no cambia el contenido. Hermano, lo importante aquí es que el Espíritu Santo vive y está con la iglesia. Entonces de eso quiero hablar en esta tarde, porque hoy día se han levantado, hermanos amados, falsos maestros queriendo, hermanos amados, distorsionar todo esto y están enseñando, hermanos amados, que no es necesario, hermanos amados, que no es necesario cumplir, hermano querido, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Entonces el apóstol Pablo nos dice que nadie, que tengamos cuidado, que nadie os engañe. O sea, van a venir engañadores. Entonces de eso que tenemos que tener cuidado. Pero para tener cuidado de esto, hermano, nosotros tenemos que tener conocimiento. Tenemos que saber de qué se trata, de qué es lo que estamos hablando. Entonces de eso queremos hablar en esta tarde, de que tengamos mucho cuidado, hermanos amados, de estos falsos enseñadores. ¿Por qué? Porque algunos dicen, hermanos amados, del momento que usted se convierte, no importa la vida que lleve. Total, ya se ha convertido, ya ha nacido de nuevo y ya es hijo de Dios y usted es salvo, haga lo que haga. Entonces tengamos cuidado. Una vida, hermanos, salva, una vida, hermanos, cambiada, una vida que ha recibido, hermanos amados, el Espíritu Santo en su corazón, en su vida personal lo demuestra, porque nosotros somos hechuras de Dios, como bien lo dice la palabra de Dios en este mismo epístola de Efesios, hermanos, que somos hechuras suyas, creados para buenas obras. O sea, cuidado, en nuestra vida tiene que haber un testimonio acorde a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, hermanos amados, quiero que abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, y hay un texto muy importante aquí, hermano, que quiero que sea el centro del tema de hoy, que está en el capítulo número 5 de Efesios, y vamos a poner nuestros ojos en el versículo número 18. No es un versículo, hermanos amados, muy extenso, no es un versículo muy largo, pero sí, hermano, con una terrible profundidad y una enseñanza maravillosa. Efesios capítulo 5, usted ahí a través del Facebook, hermano, también puede buscar su Biblia, por favor, y destacar estos textos que vamos a leer el día de hoy, para que luego, hermano, lo podamos meditar, lo podamos repasar y así ir recordando lo que el Señor nos ha ido enseñando. Hermanos amados, Efesios capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué interesante lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Bueno, hemos tenido ya algunos estudios bíblicos anteriores en la cual yo he explicado la función y lo que significa el bautismo en el Espíritu. Y eso es muy importante que nosotros como pentecostales lo sepamos, lo manejemos, podamos, hermanos amados, conocerlo para poder responder a las personas que nos consultan o nos hacen algún tipo de pregunta. Bueno, aunque el bautismo del Espíritu Santo, hermano, ocurre una sola vez en la vida, y eso es muy importante que usted lo sepa, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. No siempre, no 2 ni 3 veces. Entonces no está bien que nosotros enseñemos que los evangélicos, los cristianos, los creyentes, oremos y busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. No, el bautismo es uno solo. Y ocurre después, una vez ya conociendo y haber tenido esta experiencia de haber nacido de nuevo y haber aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador.
¿Ya? Y de ahí, hermanos amados, Dios que hace todas las cosas en perfección, hermanos, deposita en su corazón, hermanos amados, aquel glorioso y maravilloso Espíritu Santo que viene a morar en aquella casa, en aquella... en aquella vivienda que Él ha comprado en la cruz. Porque ya vimos la semana pasada, hermanos, cómo Dios actúa. Hermanos amados, ¿quién nos escogió? Es Dios quien nos escoge a través de Efesios capítulo 1, verso 4. Dios nos ha escogido. Y luego vemos Efesios capítulo 1, verso 7, Cristo nos ha comprado en la cruz, pues Él nos ha justificado. ¿Y dónde nos justificó? En la cruz. ¿Qué quiere decir justificar? Quiere decir que Él tomó nuestro pecado, nuestra culpa, y la cargó sobre sus hombros, hermano, y la hizo suya. Pero a usted se la quitó. Y al momento que le quitó su pecado, le perdonó, le lavó, ahora delante de Dios el Padre, quien nos debería condenar por nuestra rebelión y nuestro pecado, ahora nos declara justos. Porque es Cristo quien nos ha justificado, quien nos ha perdonado, quien nos ha lavado con su sangre. Y ahora pasamos a ser hijos de Dios porque Cristo nos ha perdonado. Ahora Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y delante de Dios somos declarados sin culpa, porque es Cristo quien nos ha justificado. Ahora bien, de acuerdo al versículo 13 del mismo capítulo, una vez que eso ocurre, una vez que Dios nos haya escogido, que Cristo nos ha justificado, que Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre, hermanos, pasamos a ser nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas, hermanos amados, ahora tienen una gran bendición. Hermanos, ¿por qué? Porque recibimos una marca, recibimos un sello, recibimos una autenticidad, que ahora somos hijos de Dios. En el versículo número 13 del capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, he ahí donde el Hijo de Dios recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora bien, yo quiero, hermanos amados, que vamos al capítulo 4 de Efesios, al capítulo 4 de Efesios, y pongamos nuestra mirada en el versículo número 5, para explicar esto un poquito más. Porque las Escrituras, hermanos amados, queridos amigos, hermanos, se revelan y se contestan a sí mismos, se responde a sí mismo. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice lo siguiente: un solo Señor. No hay dos, no hay tres, ni hay cuatro. Hay un solo Señor, que es nuestro Salvador. Si lo hacemos Señor de nuestra vida, Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. De manera que le debemos obediencia. Hermanos amados, entonces, un solo Señor, una fe. No hay dos, ni tres, ni cuatro fe. Una fe. No se olvide que también lo hemos estudiado, el tema de la fe. La fe, cuando nace. La fe es de Dios. Dios nos da esa porción de fe y nos da esa capacidad de poder creer en Él. Él deposita la fe en nuestro corazón, y esa fe, hermano, nosotros tenemos que irla cultivando. O sea, la fe tiene que ir creciendo. A menudamente nosotros vamos madurando, conociendo la palabra de Dios, teniendo conocimiento de las Escrituras. Entonces, hermanos amados, un solo Señor, una fe. Esa fe está depositada en el autor de la salvación. ¿Quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Ya? Ahí está depositada tu fe. Tu fe no puede estar depositada en una iglesia. Tu fe no puede estar depositada en el líder de la iglesia. Tu fe no puede estar depositada en alguno de los apóstoles. No, Señor. Tiene que estar depositada en Cristo.
el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Entonces, un Señor y una fe. Escuche bien, un solo bautismo, un bautismo. No hay 2 ni 3 bautismos, un solo bautismo. Entonces, hermanos amados, teniendo claro esto, este bautismo, hermano, en el Espíritu Santo es el que nos une al cuerpo de Cristo. No podemos ser unidos al cuerpo, incorporado al cuerpo de Cristo sin ese bautismo en el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que nos une al cuerpo de Cristo. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Hermanos, para no sacar de contexto la palabra de Dios, sino trazarla bien. El bautismo en el Espíritu Santo es uno solo. Y ocurre momento después de nuestra salvación, en ese acto glorioso, bendito que hace Cristo en la vida de aquel que cree en él. No se olvide lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, esa palabra potestad es derecho, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando le conocemos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces el Hijo de Dios que nace de nuevo, repito, recibe de Dios esta bendición de ser visitado por primera vez, hermano, con el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y ahí viene el Espíritu Santo y viene a morar en usted. Él no viene de visita, hermano. Él no viene de visita. No es que usted va a orar para que vuelva el Espíritu Santo y venga de nuevo y nos llene y nos bautice. No, un solo bautismo. Entonces tenemos que conocer bien este aspecto importante. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo y nos abre, hermanos amados, la puerta a todas las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Es el Espíritu Santo el que abre este abanico de bendiciones que el pueblo de Dios tiene. No es solo una bendición, hay muchas que tenemos que conocerla. Por eso, hermano, que siempre digo que el Evangelio es el Evangelio de las promesas. Es un Evangelio de promesas, hermanos amados. Entonces Dios nos ayude, hermano, para entender este concepto tan importante y tan maravilloso, hermanos amados, que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra. Por eso, hermanos queridos, que es importante este tema. No es tan sencillo, hermanos amados, sino que es sumamente importante, hermanos queridos, que nosotros podamos, hermanos, tener claro qué significa el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, que Dios nos ayude en esta tarde y que podamos, hermanos, a través de su palabra, entender y conocer lo que Dios nos tiene. Ahora bien, después de ver lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este tema, yo quiero, hermanos amados, que vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Los hermanos ahí a través del Facebook, por favor, con su Biblia en mano, vayan abriendo las escrituras, hermanos amados, para estar seguros de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a leer el versículo número 13. Para que vamos, hermanos, viendo este primer aspecto que es sumamente importante para que luego entremos al centro de nuestro tema de hoy. Dios bendiga a los hermanos que se van integrando a la sintonía. Mi hermana Margarita, Dios te bendiga. Mi hermana María Segura allá en Santiago, Dios te bendiga. Mi querida hermana Mari. Mi hermano Santos Coñecar, Dios te bendiga. Mi hermano es de Villa Ñireguao. Un gran abrazo para ti, mi querido hermano Santos. Bien. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu, ¿por cuánto? Por uno solo. Porque existe un solo Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por un solo Espíritu fuimos todos, ¿quiénes?
¿Cuántos fueron? Todos bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados? Todos aquellos que nacen de nuevo, todos aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿ya? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos? Todos, de cualquier denominación, habiendo nacido de nuevo, habiendo creído en Él, es y somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos amados, se es bautizado una sola vez. Eso quiero que lo tengamos claro. Se es bautizado una sola vez. Hermanos, por eso, hermano querido, que el bautismo en agua tiene que ser, hermanos, cuando la persona tiene uso de razón, cuando la persona pueda decidir, cuando la persona pueda tomar decisiones. No podemos bautizar a alguien que no tiene, hermanos, capacidad de tomar decisiones. El bautismo en el Espíritu Santo es uno solo y ocurre una vez en la vida del creyente. Un solo bautismo. Ahora bien, el ser llenos del Espíritu Santo, eso ocurre una y otra vez. Eso es diferente. Eso es otra cosa muy diferente. El ser lleno del Espíritu es una de esas bendiciones que usted debe buscar. Ahora es responsabilidad suya, es responsabilidad mía buscar la llenura del Espíritu Santo diariamente. Esto tiene que ser diario, hermano, todos los días. Es una responsabilidad que es nuestra una vez que hemos nacido de nuevo. Ahora bien, el papel del Espíritu Santo, hermanos amados, es primordial. Es sumamente primordial en la obra de la iglesia. Es súper importante, hermano amado, el Espíritu Santo en la iglesia. Ese es el papel del Espíritu Santo. Y el ser lleno de poder, o sea, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder de Dios. Es súper importante y vital, hermanos amados, en la vida del creyente. Como así, hermanos, la obra del Espíritu Santo es indispensable en la iglesia, el ser lleno del Espíritu Santo es de vital importancia. Es de vida o muerte, hermano, en la vida del creyente. Esto no es tan sencillo. Por eso, hermano, que siempre digo que el Evangelio es para gente seria, es para gente responsable, es para gente madura. Por eso que tiene que llegar el momento que nosotros tenemos que madurar en el Señor, porque el Evangelio es para gente, hermano, seria. Porque el Evangelio, no hay cosa más grande y gloriosa sobre la tierra que el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio de Jesucristo, tan importante, tan extraordinario, que puede, hermano, salvar y cambiar una vida, Dios a usted lo responsabilizó para que usted entregue esta buena nueva. ¿No va a ser importante? ¡Qué gran comisión, hermano, tenemos como iglesia! Que el mundo conozca de este evangelio por los labios suyos, por los labios de la iglesia. Nos ayuda el Señor. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo es vital. Es vital en la vida del creyente. Jesús lo dijo, hermano. Jesús se lo dijo a sus discípulos, hermano. Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1. Por eso, hermanos amados, que es bueno que tengamos nuestra Biblia en la mano, porque tenemos que usar la Biblia. Hechos capítulo 1, en el versículo número 8, le dice lo siguiente. El Señor a sus discípulos que estaban cerca de ellos. Le dice, pero recibiréis poder. Jesús lo dijo. Recibiréis poder
hermanos amados, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, si recibe el Espíritu Santo, mi querido hermano, está recibiendo poder de Dios. Poder para vencer lo malo, poder para vencer las tinieblas, poder para vencer, hermano, todo lo que esta carne, hermano, le agrada, hermano, que nosotros podamos vivir, hacer para alejarnos de Dios. El Espíritu Santo nos da esa autoridad y nos da ese poder para poder llevar una vida que a Dios agrade. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Y una de las características fundamentales, hermano, y esto quiero que pongamos mucha atención, querido hermano, sabe Dios que yo le amo en el Señor, y la intención de mi corazón es que usted pueda entender cosas que son completamente básicas. Mire lo que dice el Señor después que usted reciba este poder. Después que usted reciba este Espíritu glorioso, este Espíritu Santo que viene a morar, a vivir con usted. ¿Para qué Jesús envía este Espíritu glorioso a la vida del creyente? Dice, y me seréis testigos. ¿Se da cuenta? ¿Para qué envía el Espíritu Santo de Dios a su vida? ¿Por qué el Señor envía este Espíritu glorioso a su vida? Para que usted sea testigo de Jesucristo. Y hable de Él porque siendo testigo usted conoce de lo que está hablando. Usted sabe de lo que está hablando. Y usted va a darlo a conocer porque conoce. Es un testigo fiel, no es un testigo falso. El testigo falso puede inventar una historia, pero aquel genuino, aquel testigo verdadero conoce la base de lo que está hablando. Y por eso, hermanos amados, que Jesús dijo, cuando venga este Espíritu Santo, le dará el poder. Quiere decir, le dará la autoridad. El Espíritu vino para que usted aprenda, para que Él lo guíe, para que usted le enseñe a orar, para que Él le enseñe a predicar. Vino el Espíritu Santo porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada solos. No estamos capacitados, hermano. No estamos capacitados, por más intelectual que sea la persona, no está capacitada de poder hablar del Evangelio si el Espíritu Santo no se lo revela. Por eso es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Que Dios nos ayude. Entonces el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para que usted sea testigo de Jesucristo. Hable de Él con seguridad. Hable de Él, hermano, con pasión. Hable de Él, hermano, con seguridad. No importa lo que suceda. Porque usted está seguro de lo que está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, lo primero es entender que el bautismo en el Espíritu Santo es uno solo, ¿ya? Y la llenura del Espíritu Santo es algo completamente diferente, ¿ya? Ahora bien, vamos a seguir, hermanos amados, tratando de explicar todo esto para que luego, hermanos, quedemos convencidos de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Bien, saludo a los hermanos en Argentina también. Hay hermanos que están conectados junto a nosotros y estudiando la palabra del Señor. Así que un gran abrazo para Treleu, ahí para toda la familia Padilla, también para nuestro hermano Lorenzo Pérez, hermano, y para toda la familia que está junto a nosotros. Ellos siempre nos sintonizan, y nos siguen en las enseñanzas de la palabra. Así que enviamos un gran abrazo, un gran saludo a todos los hermanos en la querida República Argentina. Bien, cuando el apóstol Pablo, hermano, yendo nuevamente a Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo hace aquí una comparación y pareciera, hermano, que pueda ser muy liviana. No, no es tan liviana. Hace una comparación entre el efecto del alcohol en la vida o en la vida de una persona y en contraste el Espíritu Santo. Entonces,
al explicar, hermanos, esta alegoría, una persona que se embriaga. ¿Quién no ha visto o no conoce a una persona que se embriaga o no ha visto? Mejor dicho, todos creo que hemos visto a alguien en ese estado, hermanos, embriagado, ¿ya? Ahora bien, cuando la persona está embriagada, hermano, haga el ejercicio. Póngase frente a él y hágale una línea en el camino o en la calle. Hágale una línea y dígale, usted camine por esta línea. Es imposible, hermano, que una persona ebria pueda caminar sobre una línea trazada. ¿Por qué? Porque el alcohol es quien lo controla. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el alcohol, hermano? Controla todas las áreas de su vida y lo tambalea porque no puede concentrarse. Es imposible. Entonces está completamente controlado por el alcohol. Al contrario, hermano, en contraste a todo esto, el apóstol viene y nos enseña y nos entrega esta metáfora, hermano, de aquella persona que está saturada por el alcohol, en contraste a una persona saturada en el Espíritu Santo. Una persona saturada en el Espíritu Santo es controlado por el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo. Porque si nosotros somos controlados, guiados, enseñados, capacitados por el Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a lograr ser buenos cristianos? Buenos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios es quien nos controla, quien toma dominio de nosotros. Entonces, por eso, hermanos amados, que esto es tan interesante e importante para la iglesia. La iglesia tiene que dejarse controlar, saturarse del Espíritu Santo. Bendito sea el amor del Señor. Entonces hay un contraste completamente diferente en este versículo, en esta metáfora que hace el apóstol Pablo. Entonces, hermanos amados, lo que quiero decir, hermanos, es que hablando de la llenura del Espíritu Santo, esto es solamente para cristianos. Esto es solamente para creyentes. Solamente para aquellos que han nacido de nuevo. No es aquel que se prerroga ser cristiano o evangélico, no. Aquel que ha nacido de nuevo. No es para una persona gentil, por más buena que sea, por más gentil que sea, por más educada que sea, es imposible que sea, hermano, saturada del Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Es imposible. Entonces, dicho esto, esta, hermano, bendición es solamente para la iglesia. Es un privilegio único para el pueblo de Dios, para aquellos que se han unido al cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo aquellos que han sido bautizados serán mañana llenos del Espíritu. Solamente lo que ha sido bautizado. Nadie será lleno del Espíritu si no ha sido bautizado primero. ¿Entiende? Esto es una secuencia posterior al bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude. Esta llenura del Espíritu Santo, hermanos amados, es la que nos capacita para ser hijos de Dios, para poder ser pregoneros de la palabra de Dios. Se necesita ser cristiano identificado con Cristo para tener el Espíritu Santo en su vida y luego ser llenos del Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, quiero tomar 3 aspectos importantes para ir al centro del tema que quiero que veamos hoy, que es muy importante, hermanos, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, actúa en la vida del creyente en 3 áreas. Importante es conocerlas, hermano, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo actúa el Señor. Estos aspectos, hermanos, es cuando somos convertidos, ya lo expliqué, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos abierto el corazón a nuestro Señor Jesucristo, viene Dios, nos une al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A través de este nuevo nacimiento, a través de esta regeneración, a través de esta limpieza maravillosa y bendita que hace la sangre de Cristo al quitar y al perdonar nuestros pecados, nos une al cuerpo de Cristo y tenemos, hermanos amados, esa inyección inicial del Espíritu Santo que es el que viene a morar ahora en nosotros. Viene el Espíritu Santo, hermanos amados, y los estudiadores de la Biblia, los teólogos le llaman, hermanos, la llenura inicial, cuando uno parte, hermanos, en este nuevo caminar. Partimos, hermanos, desconociendo todo. No tenemos idea de nada. Lo único que sabemos es que algo sucedió en nosotros, que al reconocer a Jesús como nuestro Señor, algo pasó en nuestro interior, y eso lo sabemos porque lo hemos sentido y hemos sentido su perdón. Entonces, de ahí partimos, pero partimos desconociendo todo lo que viene por delante y todo lo que vamos a conocer después. Entonces, de aquí en adelante comenzamos nuestro caminar y eso se le llama la llenura inicial, ese puntapié inicial, hermano, para comenzar nuestra vida en el Evangelio. Y aquí, hermanos amados, cuando muchos se quedan solamente con esta parte. Se quedan solamente con esta llenura inicial y algunos predicadores, yo he escuchado, por ejemplo, expresiones como la siguiente. Hermanos, que algunos se quedan enanos en la fe o en el conocimiento. O sea, quiere decir que no han crecido. Pasa el tiempo, pero siguen siendo pequeños. Como dijo el apóstol Pablo, me es necesario nuevamente darle leche. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la comida sólida, porque todavía son niños. Entonces, algunos se quedan en esta etapa, sin pasar a la siguiente etapa, hermanos, que es la llenura del Espíritu Santo. Nos ayude el Señor para que podamos entender. Entonces, esta llenura inicial es aquella por la cual se experimenta por primera vez en la vida del creyente, del cristiano, el poder del Espíritu de Dios. Algo sucede en usted. Algo sucede en la vida de la persona. Claro, nos sentimos perdonados, nos sentimos acogidos por Dios y ahora entendemos de alguna forma que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Eso es obra del Espíritu. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que no lo pueden hacer las personas. No lo hace el predicador, no lo hace el pastor, no lo hace el evangelista. Lo hace Dios en la vida de la persona. Entonces experimenta por primera vez, hermanos amados, el poder del Espíritu Santo. Esta llenura ocurre al momento de la salvación, cuando usted nace de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, hay varios ejemplos en la Biblia. Varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Los hermanos que están a través del Facebook también, hermanos, busquen su Biblia, por favor, y vayan con nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí hay nos narra, hermano, algo maravilloso. Aquí lo que estaba sucediendo con la iglesia primitiva. No se olvide, hermano, nunca cuando usted lea estos capítulos, hermanos amados, así como los evangelios y este libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a los judíos, vino a su pueblo, vino a Israel. No se olvide de eso. El ministerio de Jesucristo está en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento parte en la cruz.
¿Ya? De la cruz hacia acá comienza el Nuevo Testamento, porque no hay testamento mientras el testador vive. ¿Me entiende o no? Entonces, cuando el testador muere, se hace efectivo el testamento. Entonces, todo el ministerio de Jesús está todavía en el periodo de la ley. Todas estas cosas tenemos que ir aprendiendo. De a poquito le vamos a ir enseñando para que tengamos claro en el momento que nosotros prediquemos, saber ubicarnos, dónde estamos, qué es lo que estamos diciendo, a quién le está diciendo tal o cual cosa Jesús. Por eso que siempre le hablo de las reglas elementales de la interpretación. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Y para qué se lo dijo? Es súper importante saber esto, hermano, para saber posicionarse en las Escrituras. Este libro de los Hechos es un libro maravilloso de transición. Está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre los judíos y el pueblo gentil. Entonces es súper importante escudriñar, estudiar, meditar en este precioso libro. Entonces aquí hay una historia maravillosa en el capítulo 8. Veamos primero el versículo número 5. ¿Ya? ¿Qué dice aquí en el versículo número 5? Entonces, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo. ¿A quién predica usted? ¿Cuál es su predicación? Hermano, ¿qué contenido lleva su predicación? Tiene que llevar a Jesucristo, porque nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. ¿Ya? Entonces Felipe, ese era su mensaje. No estaba llevándole la ley, no, estaba llevando esta buena nueva, estaba hablando de Jesucristo, el autor, consumador de nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que llevarle a los gentiles para que ellos sean salvos. Le predicaba a Cristo. Veamos el verso número 6, dice, y la gente unánime escuchaba. La importancia de que el mundo oiga del Evangelio. Hermanos, si esto es súper importante. Por eso que no hay que perder tiempo, hermanos amados, teniendo, hermanos, reuniones de 2 horas y se predica 10 minutos. Esto no puede ser así. La predicación es lo fundamental. El mensaje de Jesucristo es lo primordial, es lo que salva las almas. Entonces, la gente unánime escuchaba, escúcheme bien, atentamente las cosas que decía Felipe, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, su predicación era atractiva. Entonces, eso es lo que tiene que llevar nuestra predicación. Llamar, cautivar la atención del público que está frente a uno. Para que ellos puedan conocer a quién. A Jesucristo, hermano. Que no lo conozcan a usted. Si hoy día los predicadores lo único que quieren es que a ellos los conozcan. No, Señor. Quien tiene que ser conocido es Jesucristo. Ojalá nosotros menguemos y lleguemos a desaparecer, pero quien quede en el corazón de las personas tiene que ser Jesucristo, a través de nuestra predicación. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo, hermanos, 2 cosas importantes. ¿Qué es lo que es primero? ¿Ver o oír? Siempre lo primero, hermano amado querido, es oír, oír. Tienen que escuchar el Evangelio. No se desgaste, hermano, en que el mundo y las personas quieran ver milagros. Sí, Dios tiene todo el poder de hacerlo, pero la fe no viene por ver. La fe viene por el oír. Entonces, lo primero que tiene que haber es una buena exhortación del mensaje. Una buena exhortación de las Escrituras. Y luego veremos la gloria de Dios. Pero primero que conozcan a Jesucristo, el autor de su salvación, aquel Salvador que necesitamos nosotros
como pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, oyendo, primero oír, primero el mensaje y viendo las señales, hermanos, vienen después. Nunca las señales van primeros. Nosotros como pentecostales tenemos que poner las cosas en su lugar. ¿Nos gusta ver milagros? Claro que sí, pero no es lo primordial. Jesús no nos llamó, hermanos, a que hagamos milagros y vamos por el mundo haciendo milagros. No, nos llamó a predicar el evangelio. A eso nos llamó. Y Él, en nuestra obediencia, hermano, en nuestra obediencia, y lo dice claramente en Mateos, hermano, en nuestra obediencia, Él hace que ocurran milagros. Él hace que ocurran, hermanos amados, todo este tipo de señales, hermanos amados, que Él ha prometido para los que obedecen. Bendito sea el amor de Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos, y podamos entender esto maravilloso. Veamos, hermano, Marcos capítulo 16. Para entender esto, Marcos capítulo 16. En el versículo 15 dice lo siguiente. Marcos capítulo 16, versículo número 15. Dice, y les dijo, hablando Jesús, id por todo el mundo, fue la orden. No solamente donde estamos sentados, no, por todo el mundo, o sea, que todo el mundo conozca. Ir por todo el mundo, ¿y a qué nos mandó, hermano? Y predicar el evangelio a toda criatura, punto aparte. Esa es la misión, esa es la comisión, no es otra cosa, hermano, predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, si nosotros predicamos, obedecemos al Señor, obedecemos su mandamiento, van a ocurrir cosas maravillosas. Por ejemplo, van a creer. Si ellos escuchan, van a creer. Si ellos escuchan, van a aceptar a Jesucristo como Salvador. Sus vidas van a cambiar. Y después que tengan este cambio de vida, salir, hermanos, de muerte a vida eterna, cuando ocurra este cambio, los creyentes van a desear, van a necesitar ser bautizados. ¿Por qué? Porque su vida cambiada va a pedir. Yo quiero dar testimonio de mi conversión. Necesito ser bautizado. ¿Me entiende? Pero primero tienen que ser convertidos. Y de la única manera que se conviertan es que les prediquemos y ellos puedan oír el mensaje. Ese es el evangelio. Y cuando nosotros obedecemos a todo esto, hermanos amados, viene el verso número 17, que dice, y estas señales seguirán. Si nosotros obedecemos a la voz de Dios, al mandamiento de Dios, al mandato de Dios, crea de todo corazón que esto usted lo va a ver. Porque Jesús dijo, las señales van a seguir a su predicación. Usted predique, usted entregue el mensaje, dele a conocer a las almas el evangelio de Jesucristo y del resto se encargará Él, porque es una promesa. Y las señales seguirán, hermanos amados, a los que creen. ¿Ya? Y de ahí en adelante nombra, hermanos, que algunos de las señales y prodigios que vamos a ver después, hermanos, de predicar el evangelio. Entonces la misión no es hacer milagros, no. La misión es predicar el evangelio. Que Jesucristo va a respaldar su predicación, claro que sí, porque es una promesa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, volviendo al tema maravilloso que nos lleva, hermanos amados, nos dice aquí en el mismo capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, lo que sucede, hermanos. Primero oyeron,
después creyeron y después fueron bautizados. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Pero veamos, hermanos, el verso 15 del capítulo 8. Si esto es muy maravilloso, hermano. Capítulo 8, versículo 15 y versículo 16. Dice, los cuales, habiendo, dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Ya habían sido convertidos, ya habían creído, ya oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Nunca antes de creer, nunca antes de que haya, hermano, el Evangelio de Jesucristo transformado su vida. Primero tienen que oír el Evangelio. Y luego, hermanos, vienen sucesivamente estas cosas maravillosas. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo no viene a la vida si no nace de nuevo. Tiene que ser solamente en una nueva criatura. Y esto, hermanos amados, creían. Esto habían sido discipulados, habían sido enseñados, pero escuche lo que dice. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Mire, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ya? ¿Quiénes eran estos hombres, hermanos amados, que habían sido bautizados en el nombre de Jesús? Los discípulos de Juan. ¿Ya? Que Dios nos ayude y nos bendiga para entender lo maravilloso que nos habla el Señor a través de esto. Bien. Esto es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona. Esto sucede algo maravilloso, real, hermanos, que cambia la vida de las personas, hermanos, en 180 grados. El Espíritu Santo viene sobre la persona y la llena de su poder. ¿Para qué? Para que pueda funcionar, por hermano, para que pueda caminar como creyente, porque nosotros no podemos, insisto, nada podemos hacer nosotros por las nuestras, porque seamos capaces, o porque seamos inteligentes, o porque tengamos educación, o porque tengamos una buena posición económica. No, Señor. Nada de eso vale delante de Dios si no nace de nuevo. El Espíritu Santo, hermano, viene a la vida de aquel que crea el Evangelio, nace de nuevo y lo hace funcionar. O sea, el Espíritu Santo es el que lo va a ir capacitando para que vaya entendiendo los primeros rudimentos de sus primeros pasos que va a dar en el Evangelio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Primero el bautismo, luego la llenura. Eso es súper importante entenderlo, hermano. Entonces, este primer aspecto tan importante. Primero, el mundo tiene que oír el Evangelio. Si nosotros no predicamos el Evangelio, el mundo no será salvo. El mundo no se va a salvar por lo que ve. No, el mundo se va a salvar por lo que oye. ¿Y qué tiene que oír? El Evangelio de Jesucristo. Ya lo vimos a través de su palabra. El Evangelio de Jesucristo. Es importante que todo cristiano, que todo creyente anunciemos, demos a conocer la buena nueva. Que no nos recuerden a nosotros, pero que conozcan a Cristo. El mundo tiene que conocer a Cristo, porque solo Él lo puede salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la persona oye el Evangelio, entonces nace de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora va a creer en lo que usted le está ofertando, porque Jesucristo es vida eterna, hermanos amados, y tiene la capacidad de sacarlo de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Entonces, esa es la obra poderosa de Dios, pero usted es instrumento
para que ellos puedan oír el Evangelio. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo, hermano, ingresa a la vida de la persona, es la primera, hermano, llenura inicial en la vida del cristiano que permite Dios que lo haga funcionar como hijo de Dios, como cristiano, porque nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder hacer esto, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el amor de Dios. Entonces el creyente comienza a dar sus nuevos pasos y el Espíritu Santo lo va guiando. Pero ahora este creyente tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado, tiene que poner atención, hermanos amados, a lo que su pastor le va enseñando, los predicadores van, hermanos, exhortando para que él vaya creciendo en gracia y en conocimiento. Porque como vaya creciendo en conocimiento, es la gracia de Dios que va a ir funcionando en él. La gracia no podrá crecer si usted no crece en conocimiento, porque la gracia es Jesucristo mismo. Y nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces algo ocurre en esa persona que lo hace sentirse distinta. ¿Qué le pasó a usted cuando Cristo le llamó, cuando usted escuchó el Evangelio y usted pudo entender, comprender su estado de pecado, hermanos amados, y necesitó de un Salvador? ¿Qué ocurrió? Algo ocurrió en nuestro interior. Algo pasó, pues, hermano. Algo pasó dentro nuestro, hermanos, que ahora nos hace ver distinto. Algo ocurrió. Y ese algo, hermanos, es cuando el Espíritu Santo entra a un corazón arrepentido. Bendito sea el Señor. Entonces lo hace sentirse diferente. Pero la evidencia más clara, hermanos amados, de una conversión, la evidencia más clara, hermano, de que el Espíritu Santo entró a la vida de las personas es que usted quiere que los demás sepan lo que a usted le pasó. Si usted no tiene deseo de que otros conozcan o sepan lo que sucedió con usted, todavía no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo le va a dar la fuerza, la capacidad para que sea testigo de su Salvador. Eso es lo primero, hermano, la primera evidencia en la vida de una nueva criatura. ¿Acaso usted no quería gritarle a medio mundo que ahora era salvo? ¿Acaso no quería que todo el mundo sepa que algo sucedió en usted? Cuando Cristo llegó a mi corazón, yo vi todo nuevo al otro día y quería que todo el mundo sepa que en la iglesia pasa algo extraordinario que puede cambiar la vida de la persona. El deseo de testificar, testigos de Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seas testigo. Es la primera, hermano, evidencia que debe estar en el corazón del Hijo de Dios, hermano. Si usted no siente esa pasión de predicar el Evangelio, algo está sucediendo. Algo no anda bien. Entonces tiene que orar y tiene que pedir a Dios que sea llena su vida del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lo va a mover, Él el que lo va a tocar, Él el que no lo va a dejar estar quieto, no lo va a dejar perder tiempo. Porque el deseo en el corazón de Dios es que todos sean salvos, todos. Y diariamente hay muchos que mueren sin Cristo. Por eso que el Evangelio de Cristo es para gente seria. Esto no es, hermanos, para que todo el mundo sepa que somos evangélicos. No, es para hombres y mujeres serios, maduros en Dios. El Evangelio de Jesucristo es lo más sagrado que hay sobre la tierra. Y nos ayude el Señor, hermano, para que seamos portavoces de esta buena nueva. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo.
Es lo que muchos han llamado, hermano, el fuego del primer amor. No sé si usted ha escuchado esa expresión, el primer amor. Lo que le dice el Señor allá a las 7 iglesias, has perdido. Y no le dice que ha perdido, y aquí hay que tener cuidado en lo que uno dice. La palabra que usa ahí no es perdido, has dejado. No es perdido. El que dice que ha perdido el primer amor está sacando de contexto la palabra. Has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque es culpa de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir creciendo, de ir madurando, de ir aprendiendo de la palabra de Dios. Es responsabilidad nuestra. La salvación es por gracia. Cristo nos la regaló. Y ahora como personas, hermanos amados, creyentes, hijos de Dios, responsables, tenemos que empezar a crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces has dejado tu primer amor. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude en esta tarde, hermanos amados. El que ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, hermano, crece y permanece. Son dos cosas importantes que, hermanos amados, el Espíritu Santo hace en la vida de la persona. Crece y permanece, no puede quedar estancado, hermano, no puede. No puede. Por eso que digo yo, ¿cuántos años lleva en el Evangelio usted, querido hermano? ¿5, 10? Un niño a los 10 años, hermanos amados, ya ha crecido mucho. Un niño a los 10 años ya va en cuarto grado, quinto grado, no sé, en qué, pero ya tiene un conocimiento, ya recibe, es como una esponja. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo también en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo quita el miedo. Sí, pues hermano. El Espíritu Santo hace todo esto. Da poder, confianza. Porque la palabra nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía bajo ningún punto de vista, hermano, sino de poder, o sea, autoridad, poder, amor y dominio propio. O sea, saber cuándo decir no y cuándo decir sí. El dominio propio es reconocer, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? ¿Estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo? Bendito sea el amor del Señor. Nos ayude el Señor y nos bendiga. Quiero avanzar, hermano. Hay muchas cosas maravillosas que vamos a ir descubriendo, hermanos amados, a través de esto glorioso. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón de la persona, hay varios aspectos que nosotros debemos de conocer. ¿Por qué Jesucristo, hermano, insistía y les dijo con tanta autoridad y claridad a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya? Él lo dijo así, conviene que yo me vaya, les conviene, porque si no me fuere, no podré enviar el Espíritu Santo. Conviene. Y ahora esa palabra conviene tiene un trasfondo glorioso, porque Jesucristo todavía no iba a la cruz. Y Jesucristo tenía que pasar por la cruz, porque si no pasaba por la cruz, vana era la venida de Cristo. Tenía que pasar por la cruz. Entonces Cristo cumplió fielmente lo que el Padre tenía para el mundo. Y ahí, con ese sacrificio bendito, glorioso, hoy día nosotros podemos y tenemos salvación y vida eterna. Entonces, Él se fue, Él murió en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y luego asciende hacia los cielos. Hoy día está donde Él pertenece. ¿Ya? Pero su promesa no se quedó ahí, sino que el Espíritu Santo vino. Él lo dijo, y si hay algo que sabe hacer Cristo es no mentir. Y el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está con su iglesia.
Así que dejemos de orar, de pedir que venga el avivamiento, que venga el Espíritu Santo y que nuevamente nos toque. No, hermano, hay que cambiar nuestro lenguaje. A veces cantamos cosas que no sabemos y está muy mal dicho y lo hacemos a Cristo mentiroso. El Espíritu Santo ha venido a morar en tu corazón. Mora, vive ahí. No viene a visitarte a cada momento. No, Él mora con la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, este Espíritu Santo glorioso y bendito ha venido, hermanos, para que sepamos y trabaje en varias áreas. Y vamos a ver algunos aspectos, antes de terminar, acerca de lo glorioso que es el Espíritu Santo para la iglesia. En primer lugar, Él, el Espíritu Santo, es quien nos guía. Si nosotros no nos guiamos solos, no, el Espíritu Santo nos guía. Romanos capítulo 8, verso 14, anote por favor. Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos, aquí no queda ningún creyente afuera, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escúcheme bien, ¿por quién son guiados? Por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos guía. Estos son hijos de Dios, o sea, nadie que no sea hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, nadie. Tiene que tener ese nuevo nacimiento y entonces guiado. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo. Hermano, nos guía a pensar, sí pues, nos guía a pensar. Por eso, hermanos, que la meditación en la palabra de Dios es fundamental, porque ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. La meditación en la palabra. Una es la lectura. Yo le digo siempre y le enseño que hay tres cosas que usted puede hacer frente a la Biblia. Cuando usted abre la Biblia, hay tres cosas que puede hacer frente a ella. Lo primero es leer, que es muy bueno. Lea. Un libro, un capítulo, 2 capítulos, todo el libro. Lea. Lo segundo es meditar. La meditación necesita un poco de más tiempo. Usted lee un pasaje bíblico, luego vuelve atrás, lee el versículo y va meditando lo que Dios le está diciendo. Usted medita en la palabra, cierra los ojos y piensa. Y en ese pensamiento es donde lo guía el Espíritu Santo y le va revelando el contenido de su palabra. Y por eso que el predicador crece, porque medita en la palabra del Señor. Nos guía a pensar, nos guía cuando hablamos. Si usted cuando llegó del mundo al Evangelio, hermano, ¿acaso no tenía un lenguaje diferente? Sí, pues, éramos muy groseros, hermano. Y no podíamos hablar sin grosería. Hoy día ya no lo hacemos. Creo que los hijos de Dios ya no usamos palabras groseras, porque el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando a hablar, va cambiando nuestro lenguaje. El Espíritu Santo nos guía a actuar de acuerdo a la palabra de Dios en toda circunstancia. Por eso que delante del mundo el Hijo de Dios es diferente. En segundo lugar, vamos a ir rápido. El Espíritu Santo es quien nos enseña, hermano. ¿Ya? San Juan capítulo 14, verso 18. Juan capítulo 14, verso 18. Nos dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis. ¿Se da cuenta? Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién hará esta obra? ¿Quién nos enseñará todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos enseña, Él es quien nos revela quién es Jesucristo, cómo actúa Jesucristo, qué es lo que dijo Jesucristo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo. Todo eso nos enseña y nos revela el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ya no podemos huir de Él, ¿ya? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es quien nos da vida, ¿ya?
Job capítulo 33, verso 3 y 4 dice, mis razones declararé. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso es que nosotros tenemos el gran privilegio, hermano, de nacer 2 veces y morir una sola vez. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces siempre desde la creación hasta acá, las Escrituras nos enseñan que quien nos da la vida es Dios a través de su Espíritu. En quinto lugar, el Espíritu Santo es aquel que nos hará recuerdo de todas las cosas que Cristo dijo. ¿Sabemos nosotros las cosas que Cristo dijo? Algunas. Y usted va leyendo la palabra de Dios y cuando lee las palabras de Cristo más rato se olvida. Pero cuando las necesite en una conversación o en un mensaje que tiene que entregar al auditorio, a la iglesia que está frente suya, pese a nuestra mente finita, el Espíritu Santo viene y le recuerda lo que usted ya leyó, lo que usted ya estudió. El Espíritu Santo trabaja con usted. Él siempre estará dispuesto a trabajar con usted mientras usted trabaje con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos recordará todas las cosas. San Juan capítulo 14, verso 26. Anótelo, hermanos, aquellos que están en el Facebook. No se olviden de anotar las citas bíblicas. San Juan capítulo 14, verso 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Qué lindo, hermano. ¿A quién el Padre enviará en mi nombre? Él, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas, no algunas, todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? Esa es función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en sexto lugar, es quien mora, vive en nosotros. Él vive con nosotros. San Juan 14, verso 17. San Juan capítulo 14, versículo 17 dice lo siguiente. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, escúcheme bien, el cual el mundo no puede recibir. No, esto no es para impíos ni mundanos. Esto es para creyentes. Esto es para hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Qué tremenda palabra, hermano. ¿Conocemos realmente el Espíritu de Dios? ¿Conocemos realmente el Espíritu Santo? ¿Conocemos cómo trabaja, cómo funciona? La Biblia lo da por hecho que lo conocemos. O sea, tanto confía el Señor en nosotros que dice, y le conocéis. O sea, confía en que nosotros vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a leer las Escrituras para conocer, para tener conocimiento de lo que aquí está dicho. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. ¿Ves que no viene a visitarlo, sino viene... ¿Qué quiere decir la palabra morar? Es vivir, habitar, estar ahí, vivir ahí. ¿Ya? Mora con vosotros y estará en, no fuera de usted, en vosotros. Entonces, ¿para qué pedir que venga de nuevo? Él está, hermano, si lo que tenemos que cambiar es nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, porque las Escrituras es clara. El Espíritu Santo viene y mora, vive en tu vida. Él no viene, se va, no viene, se va. No, Señor. Jesús, Dios no es así. Nos ayuda el Señor. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, porque Él nos enseñará y nos guiará a toda la verdad, porque es el Espíritu de Jesús y Jesús no puede mentir. Y Jesús es la verdad, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿O no lo dijo Jesús? Claro, Él es la verdad. Entonces el Espíritu Santo, hermano querido, el Espíritu Santo nos enseñará todo esto. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Y por último, no quiero dejar pasar esto, el Espíritu Santo nos ayudará a tomar
buenas y sabias decisiones. Tenemos que tomar muchas decisiones en nuestra vida, muchas decisiones. Hermanos, en nuestra vida personal, particular, familiar, como padres, en nuestro trabajo, muchas decisiones tomamos. El Espíritu Santo nos ayudará, nos guiará. Anote, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando. Él es que acomoda todo, hermano. Si el Espíritu Santo nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a dar la sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él acomoda todo, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos va a dar las palabras adecuadas, hermano, para tomar las decisiones que corresponden. Por eso, hermanos, que cada mañana uno en la oración, cuando se presenta al Señor, le dice: Señor, aquí está mi vida. Guíala, guíala, guía mi mente, mi corazón. Si he de tomar una decisión, que sea la correcta, la adecuada. Señor, aquí estoy, dispuesto para toda buena obra, lo que tú quieras conmigo. Pero dispóngase en la mano de Dios para que Dios le use, para que Dios le utilice como instrumento en su mano. Entonces, hermanos, para concluir, Dios quería dar a conocer su sabiduría a la humanidad. Sí, correcto. Esa sabiduría tenía que ver con la salvación, concentrándose en Cristo como la sabiduría de Dios. Lo hemos estudiado y así y es lo que nosotros debemos dar a conocer. En segundo lugar, Dios se ha revelado a la humanidad, es su verdad. Sí, amén. Gloria a Dios. En su sabiduría, solo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela. Aquí no hay hombre grande, ni hombre sabio, ni hombre... No, es el Espíritu de Dios que trabaja en la vida del hombre o de la mujer. La gloria es de Él, no es de los hombres. En tercer lugar, Dios le dio su revelación a los creyentes, a nosotros, sus escogidos. Nos ha revelado lo que las Escrituras dicen. Porque, hermano querido, pásele una Biblia a 10 jovencitos, a 10 personas. Pásele la misma Biblia y que lean el mismo pasaje, las 10 personas. Va a tener 10 interpretaciones diferentes del mismo pasaje. Entonces, la que nosotros tenemos que tener es la interpretación que viene del Espíritu de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que poner atención. Nos ayude el Señor y nos bendiga en esta tarde. Gracias damos al Señor porque hemos hoy día, hermanos amados, entendido la importancia de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no hará nada que usted no quiera que haga. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, búsquelo, busque su presencia en esa relación bendita y gloriosa con Dios. Esto es solamente, hermanos amados, con esa relación genuina que podemos tener con Dios, es que vamos a recibir esta llenura del Espíritu. No hay otra forma, solamente con una buena relación con nuestro Dios. Y el Evangelio consiste en dos cosas. El Evangelio es tan sencillo, tan simple, que consiste en dos cosas: en creer y en obedecer. Si nosotros creemos y nosotros obedecemos, vamos a llevar una vida que a Dios le agrade. Que Dios le bendiga grandemente. Quería, hermano querido, compartir con ustedes este mensaje tan importante porque comencé diciendo que el apóstol Pablo nos advierte y nos enseña y nos recalca y nos dice que tengamos cuidado porque hoy día hay muchos, no uno solo, sino que muchos engañadores. Él, hermanos amados,
nos pide que nadie os engañe. Es el deseo en el corazón de Pablo. Y nosotros debemos cuidarnos. Por eso que debemos exhortarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo, caminando sanitos. Y que no vengan falsos maestros y nos enseñen otras cosas. Hoy día escuchaba, hermano, una grabación por ahí, un video que anda, hermanos, cómo tergiversan la palabra de Dios. Hombres y mujeres que todavía ni siquiera han nacido de nuevo, hacen cualquier disparate y le llaman evangelio. Y le dicen, nosotros adoramos a Dios de esta forma. No, señor. No, tenemos que tener mucho cuidado. Dios, cuando viene a la vida de una persona, la cambia, la transforma. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y va a conocer y aprender a adorar a un Dios que es, no se olvide nunca, santo, justo, soberano, creador de todas las cosas, sustentador de todo, etcétera, etcétera. Viendo de ese punto a Dios, tengamos cuidado cómo lo adoramos. Porque Dios no es un líder de una iglesia. Dios no es un presidente de una república. No. Dios es el creador de todo. Santo, justo, misericordioso, soberano. Él es nuestro Dios. Y si lo conocemos así, vamos a ir delante de Él con respeto, temor, hermano, y reverencia. El corazón de la persona, el Espíritu Santo lo cambia y le enseña a adorar a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, una vez más en este estudio bíblico. Yo bendigo a Dios, hermano, porque toda la semana tenemos una gran cantidad de hermanos que nos siguen en diferentes lugares. Estamos también con hermanos en Argentina, hermanos que semana a semana nos reunimos a través de esta plataforma para poder, hermano, meditar en la bendita y gloriosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente a los hermanos que interactúan también a través del Facebook, hermanos, muy contentos, y eso nos anima a nosotros también. Hermanos, gracias a mi hermanito Marcelo por participar en esta tarde, a través del Zoom. Son todos invitados, aquellos que quieran venir al Zoom también. Hay muchos hermanos que le tienen un poco de temor, pero nos ayuda, hermanos amados, para estar en comunión y dejar un momento de nuestro tiempo para, hermanos amados, abrir nuestro corazón y dejar que el Señor nos enseñe, nos eduque a través de la palabra del Señor. Así que les amo en el Señor, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hermano querido, le pido que me ayuden a orar, por favor, porque voy saliendo este fin de semana de la región. Tengo que hacer varias reuniones con algunos pastores fuera de la región y algunas otras cosas. Hermanos, que permita al Señor que me pueda guiar, voy junto a mi esposa. Hermanos, sí, pero si estoy en algún sitio, hermano, teniendo buen internet, vamos a seguir con los estudios. Total, tenemos esta plataforma que nos puede ayudar en cualquier lugar que estemos, ¿ya? También voy a seguir saliendo por la radio, vía Zoom. Lo único que necesito es tener buen internet. Así que eso va a seguir funcionando, hermano, invitado, con la ayuda del Señor para la próxima semana. Hermano querido, el día martes en la radio a través de este medio y los días jueves en un hermoso estudio bíblico similar al que tenemos el día de hoy. Así que orando el uno para que en el otro, aquellos que salen, hermanos, de vacaciones, el Señor los guarde, los libre, los cuide, descansen, cárguense de energía para comenzar este año, hermanos, al regreso con mucha fuerza para seguir trabajando en la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Mi hermano Marcelito, un placer haber estado con usted. Dios le bendiga, hermano mío. Amén. Me quiero mucho. Amén. ¿La familia todo bien? Sí, todo bien, hermanito. Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Marcelo saluda a todos ahí. Amén. A mis hermanos de Facebook, Dios les bendiga ricamente. Gracias, hermano querido, por estar con nosotros. Les invito para la próxima semana
con la ayuda del Señor el próximo jueves para continuar aprendiendo de la palabra del Señor, y el día martes, hermanos, también por el Facebook, hermanos, vamos a estar en la radio también con un tema de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Dios les guarde. Amén. Gloria al Señor. Ya estamos despidiéndonos de los hermanos que están en el Facebook. Hermano querido, dando gracias a Dios porque Él es bueno y Él siempre ha sido con nosotros. Vamos a terminar orando para que Dios en su infinita misericordia, mis amados hermanos, grabe su palabra, la enseñanza de su palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias porque a través de ella hemos entendido, oh Dios, esta gran ayuda bendita y gloriosa que enviaste para la iglesia. Tu Espíritu Santo que mora en nuestra vida, que viene a ayudarnos, a guiarnos, Dios mío, a consolarnos, Señor, a revelarnos tu palabra. Dios mío, que nos enseñará a orar, tantas cosas gloriosas que el Espíritu Santo hace con tu iglesia. Gracias, gracias porque tenemos la revelación de tu palabra, que nos hace crecer, nos hace madurar y nos hará entender de cómo debemos cada día, Señor, que adorarte, glorificarte y darte a ti todo honor, gloria y alabanza. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado, Señor amado, al otro lado del receptor. Dios, que tu presencia, Señor, sea con ellos en todo momento y tu bendición sea en cada corazón. Graba y guarda tu palabra en nuestra vida, Señor, y nos vamos contentos porque hemos sido edificados y exhortados a través de ella. Toda la gloria sea para usted, mi Dios, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y los invito para la próxima semana a través de este mismo medio. Que Dios les bendiga. Buenas noches.